¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Eh, en estos momentos damos comienzo a un panel que va a estar a cargo del doctor Marcelo Escolar, denominado Todos los lugares son posibles, geocomputación y analítica de datos espaciales complejos. Eh, el, el doctor Marcelo Escolar se formó como geógrafo en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en Argentina. Es licenciado y doctor en geografía allí. Y bueno, en términos académicos y profesionales, más allá de lo que es su actividad como docente, investigador en la UBA, desarrolló otras actividades y desarrolla otro tipo de actividades, ya sea en distintos centros de formación académica, en Argentina e incluso en otros lugares de América Latina. También en términos profesionales, él se dedica a trabajos de consultoría, ha cumplido distintas tareas coordinando o teniendo a cargo eh, distintos aspectos de la gestión pública, fundamentalmente, al menos en los últimos años. En la ciudad de Buenos Aires ha sido director del área electoral en el gobierno nacional, en el gobierno, me trabé, en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tuvo a cargo un centro en la Universidad Nacional de San Martín, Pascal, cuya función principal era desarrollar medición de audiencia, y también tuvo a cargo lo que fueron toda una serie de paneles de comportamiento electoral, y actualmente también tiene su propia consultora de analítica. No recuerdo exactamente el nombre, ya se los digo que no lo tengo aquí, no lo recuerdo y no lo encuentro tampoco. Eh, bueno, eh, entonces, eh, me sale analítica espacial, Marcelo, pero no recuerdo si es el nombre. No, Inteligencia analítica. inteligencia Pero analítica, no me no importa, salía. digamos, no viene Ok, al caso. bueno, entonces les agradecemos a todos y a todas que estén aquí presentes, y bueno, les cedemos la palabra a Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos, a todes. Eh, lo que voy a tratar de exponer muy rápidamente y que tiene por título Todos los lugares son posibles, es una caracterización muy somera del impacto que tiene sobre la ciencia contemporánea en general, las ciencias sociales en particular, y más específicamente la geografía, lo que algunos autores han llamado el asalto digital, así como en la década del 90, del milenio pasado y del siglo pasado, se hablaba del asalto lingüístico. Lo que voy a tratar de expresar muy rápidamente es cuáles son las posibilidades que se nos abren y los problemas que se nos resuelven, tanto histórica como mirando hacia el futuro para la geografía, teniendo en cuenta lo que nos posibilita el desarrollo de la computación de alto rendimiento y el desarrollo de la ciencia de datos en general, y en particular en este caso para la geografía. Si uno considera a la tradición geográfica como el conjunto de los discursos y prácticas e instituciones que hoy día quienes, ya sea en el pasado, yo ya no me dedico específicamente a eso, pero muchos colegas sí lo siguen haciendo, quienes se han dedicado, se dedican a la historia del pensamiento geográfico, a la historia de la geografía, han clasificado como geográficos para tener una visión más ecuménica del fenómeno. Si pensamos en la tradición geográfica,
siempre hemos estado inmersos en un conjunto de problemáticas que nos llevaban a tratar de resolver dilemas que parecían geográficos y que en realidad eran dilemas de la ciencia en general, como la relación entre lo particular y lo general, los problemas que se expresaban de esa manera entre la geografía regional y la geografía sistemática, los problemas entre análisis y síntesis. Quiero decir, a veces los geógrafos hemos pensado que problemas que parecían ser propios de la geografía nos afectaban solamente a nosotros y en general implicaban debates epistemológicos mucho más amplios, donde obviamente la geografía también participaba. Con esto lo que quiero decir es que probablemente muchas de las preocupaciones que teníamos los geógrafos y que tenemos quizás están un poco sobredimensionadas en la medida que otros también las tienen. Y podemos llegar a pensar que cosas que nos pasan a nosotros no les pasan al resto. Yo creo que le pasan al conjunto de la ciencia y de los científicos, y no solamente a los geógrafos. Ahora bien, sí es cierto que en el caso particular de la geografía, hemos tenido siempre un comportamiento especial en el sentido de que nosotros hemos trabajado sobre objetos que eran el resultado de las relaciones y de las vinculaciones entre otros objetos a diferentes escalas, y muchas veces hemos encontrado serias dificultades para poder clasificarlos, para poder contenerlos, para poder pensar sobre ellos, teorizar sobre ellos, analizarlos y eventualmente poder actuar sobre ellos. Este tipo de objetos que son los lugares en un sentido muy amplio, siempre se nos presentaron, o siempre supusimos que los lugares estaban ahí. Me estoy refiriendo que la realidad tenía lugares, más allá de la complejidad que a nosotros nos traía como disciplina científica poder abordarlos y poder identificarlos en muchos casos. ¿Por qué? Porque muchas veces esos lugares se definían a diferentes escalas, interactuaban entre sí, cambiaban de configuración, desaparecían o aparecían en función de a qué escala nos movíamos, con qué aproximación de información nos movíamos, desde qué perspectiva, desde qué mirada, etcétera, etcétera. Aún así, siempre hemos supuesto que los lugares estaban ahí. Un criterio realista era asumir que esos lugares eran una forma de poder concebir la configuración material de la realidad según distintos planos de aproximación, de acuerdo a nuestra capacidad para poder hacerlo y a las características que tomaba la realidad a lo largo del tiempo. Sin, digamos, entrar en un debate sobre realismo sí, realismo no, lo que me parece importante es que quizás lo que no podíamos pensar era que todos los lugares que podíamos abordar eran lugares posibles en un determinado contexto de conocimiento. Cuando en realidad la especificidad de los lugares es que son todos posibles. ¿Qué quiero decir? Que podemos encontrar lugares de los cuales no podemos predicar nada. Podemos encontrar entidades geográficas, estar seguros de que ahí hay algo, y sin embargo no podemos predicar qué es. No digo ya explicar su proveniencia, interpretar cuáles son sus características, o cualquier otro tipo de aproximación un poco más compleja. Simplemente estoy diciendo, sabemos que están ahí y no podemos decir más que eso. Por supuesto, podemos avanzar una vez que sabemos que están ahí y conocer mucho más sobre ellos y eventualmente hasta poder transformarlos, incorporarlos, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es esto de que podemos saber que hay lugares y sin embargo no sabemos qué son? Podemos saber que hay configuraciones geográficas que están ahí y que no sabemos qué son. Probablemente son aproximaciones en este caso numéricas, que pueden expresarse visualmente en algún tipo de sistema de visualización, como puede ser un mapa o otro tipo de elemento de visualización tridimensional que no sea un mapa. Lo que quiero decir es que desde esta perspectiva todos los lugares son posibles. Todos los lugares son posibles.
en la medida que nosotros tengamos la capacidad de construir y de identificar a esos lugares que se definen con la misma información a partir de distintos tipos de maneras de relacionar esa información a diferentes escalas, tanto a lo largo del tiempo como espacialmente. Y esto que parece muy filosófico y casi poético, no es lo que en general yo hago cuando abordo este tipo de temas, es que estoy tratando de decir, más vinculado a nuestra tradición discursiva y filosófica en geografía, lo que en el campo general de la ciencia de datos y de la ciencia de datos espaciales en particular, y con mayor precisión la geocomputación, se aborda normalmente cuando se lleva adelante una investigación, cuando se lleva adelante un proceso analítico, cuando se lleva adelante un proceso de experimentación u otro tipo de acción concreta. En vez de decirlo desde el lado de las técnicas con las cuales tenemos capacidad para abordar todos los lugares posibles, y no solamente aquellos que suponemos que existen. Y acá hay una diferencia sustancial. Todos los lugares son posibles, no solamente los que suponemos que existen y tenemos que descubrir. Y esto es un punto que a mí me parece central. ¿Y por qué contemporáneamente esto es factible? Porque esto hace desaparecer en gran medida la mayor parte de todos los dilemas geográficos que en general están presentes en nuestras definiciones de perspectiva teórica, cómo abordamos la disciplina, o aún aquellos que no son de nuestra disciplina y hacen prácticamente lo mismo o algo muy parecido a lo que nosotros suponemos que hacemos solos. Porque en gran medida los problemas de abordaje de la complejidad geográfica tenían que ver, entre otras cosas, con dos aspectos. Por un lado, la penuria de información. Si bien nosotros siempre hemos tenido mucha información, no teníamos toda la información. Y esa información en general venía agregada. Y la información solamente podíamos trabajarla cuando era una información limpia, no cuando era una información sucia. No podíamos trabajar masivamente los datos, porque esos datos no estaban en condiciones de ser trabajados con las técnicas con las que disponíamos. Por otro lado, tampoco teníamos capacidad para producir los datos que son, en realidad, actualmente casi datos poblacionales. No son datos muestrales, son datos que abarcan la totalidad de la población que podemos estar tratando de abordar. Y esos datos poblacionales, masivos, confusos, que no están limpios, hoy día son tratables. Pero para eso necesitamos no solamente datos, sino que necesitamos herramientas para poder trabajarlos, y que no son solamente herramientas de análisis. Son herramientas que necesitan de un desarrollo tecnológico ad hoc, no solamente en software, sino en hardware. Hoy día tenemos la capacidad de poder procesar cantidades de datos que antes era imposible hacerlo, y además de ese procesamiento tenemos la posibilidad de utilizar a la ciencia computacional no ya como un procedimiento para mejorar nuestros cálculos y nuestras estimaciones, sino en realidad como un conjunto de técnicas y métodos con los cuales poder construir la realidad según el modelo digital, que no es el modelo que hemos heredado tradicionalmente y está implícito en la ciencia cartesiana. ¿Qué quiere decir? Si para la perspectiva científica habitual el todo es la suma de las partes, para la perspectiva de la ciencia digital, el todo no es la suma de las partes, es más que las partes. Y estas cosas, estoy hablando de la ciencia de datos, no estoy hablando de una perspectiva filosófica que sustenta posiciones cualitativas o consideradas cualitativas en geografía. Estoy hablando de la ciencia de datos. La ciencia de datos piensa igual. ¿Okay? El todo es más que la suma de sus partes. Y en esto es en lo que se sustenta gran parte de la ciencia contemporánea. Por lo tanto, algunos de nuestros debates de fondo sobre análisis y síntesis, ciencias ideográficas y ciencias nomotéticas, etcétera, etcétera, pierden sentido. Como pierde sentido la distinción entre cualitativo y cuantitativo. Hoy día tenemos la capacidad de abordar la complejidad geográfica real. No necesitamos entrar en una discusión
sobre si es regional o es sistemática, sobre si es cualitativo el abordaje o es cuantitativo. Podemos abordarlos conjuntamente. No tiene sentido la distinción. ¿Por qué no tiene sentido la distinción? Porque hoy día tenemos capacidad de predecir los lugares que son posibles. No descubrirlos, encontrarlos. ¿Okay? Y encontrarlos cada vez que incorporamos distintas teorías, distintos datos, y aún con la misma teoría y los mismos datos, podemos encontrar diferentes lugares, y muchos de estos lugares, ya sea un clúster, o sea un fractal o una forma significativa que es factible de utilizarse en otro contexto, o cualquier otro tipo de objeto y de técnica asociada a este objeto, en cualquier caso, esto cambia absolutamente, no solamente la perspectiva de la ciencia, sino nuestra base de debate como geografía. Los geógrafos tenemos, paradójicamente, una larga tradición de preguntarnos por estas cosas, de estar sofocados por la presencia de estas cosas. A veces hasta tener una actitud como de inferioridad por nuestra preocupación por estas cosas. Bueno, resulta que esta preocupación hoy día no es una preocupación, es una ventaja. Y como aproximadamente el 80 o 90% de los datos que se producen son datos geográficos, esos datos son datos que enriquecen la geografía, si es que tenemos la capacidad de dar cuenta de ellos. Si es que tenemos la capacidad de dar cuenta de la geografía en el sentido de aquello sobre lo cual trabajamos, no importa de qué perspectiva, ni metodológica ni ideológica, no importa con qué conceptos. Todos son factibles, todos son legítimos, todos son utilizables e interrelacionables. Esto no significa que todo es una gran ensalada. Lo único que estoy tratando de decir es que lo que para un nativo digital es obvio, para los que no somos nativos digitales, por un problema etario, en mi caso, yo claramente no soy un nativo digital, sí tengo la capacidad de reconocerlo, aunque quizás vaya en contra de gran parte de lo que he enseñado en los últimos 25 años o 30. ¿Okay? Hoy día no hay inferencias espurias, hay inferencias predictivas, y la inferencia predictiva es válida. No importa que sea espuria, en todo caso lo que nos falta es una teoría, lo que nos falta son conceptos para poder dar cuenta de ella. Pero si predecimos la existencia de un lugar, no podemos negar que ese lugar exista. En todo caso, no tendremos elementos para poder decir por qué está ahí, qué relaciones tiene con otros lugares, qué sucede a esa escala, etcétera, etcétera. Y una segunda cuestión que me parece muy importante es en qué se diferencia esto que estoy planteando, que en general se llama geocomputación o ciencia de datos geográfica, es muy pretencioso decirlo, ciencia de datos geográficas o una aplicación geográfica de la ciencia de datos. ¿En qué se diferencia esto con ciencia de sistemas de información geográfica, para traducir G-Science, o los sistemas de información geográfica? Se diferencia de la misma forma que se diferencia una herramienta y la forma de utilización de esa herramienta dentro de un conjunto de técnicas para poder transformar la realidad o para poder interpretarla. Indudablemente, para la ciencia computacional, la ciencia de datos no es algo incorporado, sino que la ciencia de datos es algo que hace uso de la ciencia computacional. Básicamente lo que hace la ciencia de datos es usar técnicas digitales para poder avanzar en el conocimiento científico de la realidad. ¿Qué hacemos? En geocomputación utilizamos técnicas digitales para avanzar en el conocimiento de la realidad geográfica, en su transformación, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ciencia de sistemas de información geográfica y geocomputación? La diferencia es exactamente igual. Utilizamos GIS, pero utilizamos también computación de alto rendimiento, o sistemas computacionales de alto rendimiento, y técnicas digitales para poder abordar la realidad geográfica, para poder entenderla. Entre esas herramientas están los GIS, pero gran parte de las herramientas que se utilizan en geocomputación no son herramientas de visualización como pueden ser los GIS.
hasta cierto punto, como dice Miller, me parece que es importante traerlo aquí como una provocación, cartografía y acumulación de datos geográficos tenemos hace 5.000 años. En realidad podríamos hacer un GIS a mano, sería muy, pero muy laborioso y tedioso hacerlo. De hecho, yo hice mi tesis de doctorado haciendo un GIS a mano, ¿okay? Como lo hacíamos hace 30 años atrás. Lo que no podemos hacer a mano es predecir la existencia, por ejemplo, de lugares a través de la utilización de redes neuronales artificiales que necesitan de un determinado tipo de infraestructura computacional y técnicas computacionales que no contábamos ni siquiera hace 20 años atrás o 30 años atrás. ¿Okay? Eso es distinto. Podríamos hacer un GIS a mano. No podemos hacer un GIS sin ciencia computacional y las aplicaciones espaciales de ciencia computacional. ¿Okay? Utilizamos los GIS, no hacemos un GIS. ¿Okay? Por supuesto que hay que saber analizar y trabajar sobre un GIS, pero es una herramienta más, ¿okay? Dentro de la geocomputación. Y para hacer geocomputación, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber geografía, todo lo que ya sabíamos, todas las discusiones que ya teníamos. Necesitamos saber programar, o sea, necesitamos saber computación. Necesitamos saber distintos aspectos de programación, distintos aspectos vinculados a base de datos. Necesitamos poder tener acceso y al manejo de datos en un entorno distribuido y en un entorno global, como son las redes en este caso. Y todo esto, en la medida que hay información disponibilizada masiva, nos permite no solamente producir más y producir en estas condiciones que estoy planteando, sino también distribuirlo en un contexto democratizado. ¿Okay? Entonces, no es un problema, en mi opinión, de opción, es un problema de responsabilidad. Si no lo hacemos nosotros como geógrafos, lo están haciendo igual otros que no son geógrafos. Eso no está ni bien ni mal. Lo que me parece es que si nosotros como geógrafos, que tenemos, creo yo, fundamentalmente este background, haber sabido que eso está ahí, al menos porque discutíamos sobre ello y porque nos preocupaba, no nos formamos para poder vincular toda esta tradición geográfica con las nuevas formas de abordar el conocimiento científico contemporáneo y con la formación específica, técnica que necesitamos para hacerlo, estamos perdiendo una oportunidad histórica. Y vuelvo a repetir, no importa que nosotros nos lo hagamos, se hace igual. Y ya se está haciendo. Quiero decir, esto no surge de geografía, aunque quienes plantearon por primera vez el tema de la geocomputación eran geógrafos. Eso es una casualidad. ¿Okay? Los que se reunieron por primera vez en la primera reunión de geocomputación en Inglaterra eran geógrafos. Pero esto no significa que son los geógrafos los que nos producen. Hoy no se excede. Hoy se hace de manera interdisciplinaria, pero interdisciplinariamente en serio. De hecho, nosotros junto con Cristian hemos desarrollado humildemente una diplomatura sobre estas temáticas y salvo él y yo que somos geógrafos, el resto de los profesores no son geógrafos. ¿Okay? Y no son de las ciencias sociales solamente. Hay físicos, hay químicos, hay biólogos, hay sociólogos, hay politólogos y estamos nosotros. El problema es que si nosotros no tomamos nuestra propia tradición, nuestra debilidad como una fortaleza, y nos hacemos cargo, por lo menos que las nuevas generaciones que son nativos digitales, nosotros los más viejos no somos, pero los jóvenes sí lo son. Si no les permitimos desde esa situación de nativos digitales, si no los promovemos para que utilicen ese conocimiento y les proveyamos más conocimiento para poder realmente llevar adelante todos los dilemas y todas las expectativas que tradicionalmente los geógrafos tienen sobre la realidad geográfica, estamos desperdiciando, en mi opinión, una gran oportunidad histórica y además nos vamos a perder la posibilidad para todo geógrafo de darse cuenta de que todos los lugares con los cuales se enfrenta y todos esos dilemas visuales que uno tiene simplemente cuando hace un viaje,
y no sabe por qué un lugar es muy pequeño y puede ser la esquina, o por qué un lugar de repente es más grande y tenemos quizás hasta una sensibilidad para reconocerlo, porque todo eso que nos confunde en realidad no es un problema. Porque la realidad está confundida en el sentido de que ese caos que vemos está ordenado. Y hoy día tenemos capacidad para tratar ese caos, para analizarlo y para poder predicar sobre él. Por supuesto, también para poder actuar sobre él. Vuelvo a repetir, si no lo hacemos nosotros, ya lo están haciendo y lo van a hacer otros. ¿Okay? Simplemente creo que tenemos la oportunidad de aportar todo lo que ha sido siempre para nosotros un problema, como no un problema, sino como una forma de decirle, sí, eso es posible, eso siempre lo hemos visto, eso está ahí, pero no podíamos tratarlo, no podíamos trabajar. Y quizás discutíamos teóricamente hasta el infinito entre nosotros, y en el fondo todos queríamos abordar lo mismo. En ese sentido, vuelvo a repetir, todos los lugares son posibles, y hoy existe técnicamente y analíticamente la posibilidad de abordarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tus palabras. Y bueno, nosotros ahora en este tópico vamos a vamos a abrir el juego a las preguntas que todas las personas que están asistiendo en estos momentos puedan formular. Las preguntas obviamente las pueden formular en idioma castellano o en portugués, así que siéntanse con total libertad para poder compartir sus dudas, aportes, consultas. Y al menos, Marcelo, voy a arrancar con algo yo. Quiero hacerte una consulta para retomar parte de lo que estuviste planteando. Vos en un momento mencionaste un contexto previo, un contexto en el cual se da una situación de penuria de datos versus una situación actual donde en realidad el dilema que tenemos como científicos en muchos casos es que contamos con una enorme cantidad de datos disponibles. Muchos de esos datos son datos espaciales, entonces la estrategia que tenemos que tomar fundamentalmente es cómo administramos esos datos a los fines de poder generar algún tipo de información que resulte relevante para el estudio de eso. El tema es así. En ese contexto de penuria de datos, independientemente si uno dentro de un trabajo seguía una estrategia metodológica de tipo cualitativa o más de tipo cuantitativa, lo cierto es que uno partía de algún tipo de discusión teórica con cierto grado de conceptualización en torno a esos temas y mediante algún tipo de proceso de operacionalización definía cuáles eran los datos, las variables con las cuales uno trabajaba. En este contexto donde partimos de otra situación completamente distinta, vertiginosamente distinta, que es este gran volumen de datos. ¿Cómo ves vos que se da esta relación entre el dato, lo metodológico y la discusión teórica? Hola, hola. Paola, puede ser que se haya quedado frisado, ¿no? Lo voy a dar con un ejemplo. Sí, quedaste muteado en el aire. Así, tu imagen quedó... Tenés poca... ¿Cómo se llama? Alguna conexión de internet es inestable. De alguno de todos los que estamos acá y alguno tiene un problema de subida de datos. Pero, podés sacar la cámara y quizás va a andar mejor. No, pero no Iná, que la acabo de ver, la quería saludar, se fue. Bueno, voy a darlo con un ejemplo.
muy sencillo. Si teníamos que identificar barrios marginales, o sea, favelas en Brasil, cantegriles en Uruguay, callampas en Chile, o villas miseria, entre aspas y comillas, en Argentina. ¿Cómo lo hacíamos anteriormente? Bueno, contábamos con datos agregados en una mínima unidad espacial, que era el radio censal, por ejemplo, en el caso argentino, o alguna otra unidad correspondiente al sistema geográfico estadístico del país, y clasificábamos aquellas variables que nos parecían relevantes para poder identificar luego un agregado de esas unidades de agregación que podía ser este barrio marginal, y luego aplicábamos algún modelo de análisis espacial a esos datos, o simplemente utilizábamos un sistema de información geográfico para poder identificarlos en un territorio determinado, y a partir de eso, luego quizás con algún trabajo de campo verificar que efectivamente eso que habíamos encontrado era un barrio marginal cuando lo verificábamos en el terreno, etcétera, etcétera. El camino contemporáneo es exactamente al revés. ¿Cómo lo haríamos? Iríamos primero al campo, identificaríamos cuál es el área específica en el cual se encuentra ese barrio marginal. Lo haríamos después en otro, que también tenemos acceso sencillo. Buscaríamos 1, 2, 3, 4, 5 barrios marginales. Tendríamos su ubicación precisa. Y luego buscaríamos todo tipo de información geográfica a partir de distintos tipos de métodos de recopilación automáticos, desde un sensor remoto hasta un sistema digital que tenga que ver con el transporte o cualquier otro tipo de información disponible, y procesaríamos esto dentro de un modelo que en este caso sería supervisado. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a ese modelo que eso que está ahí es un barrio marginal. Y lo que le vamos a pedir es que aprenda, obviamente es un modelo de inteligencia artificial, le vamos a pedir que aprenda dónde hay otros modelos, o sea, que aprenda que esto es un barrio marginal y prediga dónde hay otros barrios marginales. Una vez que predijo dentro del territorio de referencia, por ejemplo, la República Argentina o el Estado de Río de Janeiro, lo que ustedes quieran, donde este modelo predictivo dice que hay barrios marginales, teniendo en cuenta lo que aprendió de toda la información que le dimos sobre los barrios que nosotros identificamos en el terreno, vamos a decirle, no, en este se equivocó, en el otro le sobra, a este le falta, y se lo vamos nuevamente a decir a ese modelo, le vamos a enseñar que se equivocó, el modelo va a aprender y así sucesivamente, de manera interactiva, ¿okay? Va a ir aprendiendo progresivamente cuáles son las características de los barrios marginales. Y va a llegar un determinado momento que ese modelo va a tener una capacidad predictiva muy alta, del 90%, del 95%, y vamos a poder aplicarlo en cualquier condición, y no vamos a necesitar hacer ningún trabajo previo de modelar qué es un barrio marginal. Simplemente le vamos a decir, esto es un barrio marginal, le vamos a ayudar a que aprenda que eso es un barrio marginal, y luego él nos va a predecir dónde están los barrios marginales. Les puedo asegurar que esto no es un invento, esta es la forma en la cual hoy día se analizan todo tipo de clústeres a partir de clúster conocido. Es un modelo de inteligencia artificial supervisado o semisupervisado, no hay nada extraño en ello. ¿Qué tiene que ver esto con la teoría? En este caso estamos, por ejemplo, identificando todos los barrios carenciados que hay en Argentina, si tenemos a Argentina de referencia, y sabemos que con un 95% estamos identificándolos a todos, no a algunos. Y lo estamos identificando en función de toda la información disponible que hay sobre ese barrio. No sobre algunas variables que nos parecen relevantes, sobre todas. ¿Okay? Sobre todas las que puede tener, por ejemplo, un sensor remoto determinado, que tienen que ver con distintos espectros para cada píxel.
contenido dentro del ámbito de esos barrios marginales. ¿Cómo se vincula eso con la teoría? Porque si tenemos que hacer una formulación teórica sobre la distribución geográfica y las características de los barrios marginales, vamos a poder hacerla mucho más rápido, con mucha más precisión, y además vincularlo con todo otro tipo de objetos geográficos. ¿Ok? Y no vamos a tener dudas si están o no están ahí, porque una vez que nosotros sepamos que el modelo predice con esa capacidad, no necesitamos ir a verificar que se encuentra ahí, ya sabemos que está ahí. ¿Ok? Esa es la relación con la teoría. Y no importa cuál sea la teoría. No importa cuál sea la teoría. También podríamos, por otro camino, definir clústeres que no existen, en función de características que encontramos que tienen la tendencia a interactuar y que están autocorrelacionadas espacialmente y que se diferencian geográficamente del resto. Y podemos llegar a la conclusión de que en realidad son determinado tipo de patrones urbanos que hacen que se encuentren en determinada configuración de ese patrón urbano la localización de los barrios marginales. Probablemente estén en tierras vacantes o en tierras que son baratas o vinculadas a lugares que no se usan más, vinculados, por ejemplo, al transporte u otro tipo de cosas, y no en cualquier lado. Y eso también podemos interpretarlo y podemos predecirlo y podemos reflexionar sobre ello, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo es que la relación con la teoría puede ser para darle capacidad a la teoría de poder interpretar y explicar la realidad y para poder desarrollar la teoría de manera mucho más eficiente. Esa es la relación fundamental con la teoría. No sé si te respondí la pregunta, pero me parece que traté de aproximar. Sí, Marcelo, muchas gracias. Y bueno, acá nos está acompañando la profesora Iná Elías de Castro, así que le damos la bienvenida. Hay una pregunta bastante corta, que se puede responder rápidamente, y es así. En realidad no está formulada en modo de pregunta, sino que la ciencia de datos, la voy a formular en modo de pregunta mejor. ¿La ciencia de datos se asemeja a un inventario? Entiendo que esta pregunta va a estar orientada a si ese gran volumen de datos en realidad no es una gran base de datos y se reduce a eso, o es algo más. La ciencia de datos hace uso de los datos. Lo que pasa es que hace uso de esos datos de manera masiva. No necesita ordenar esos datos para que sea factible su utilización a partir de las técnicas disponibles. Todas las técnicas estadísticas que normalmente se han trabajado para poder desarrollar modelos, en el caso geográfico, todas esas técnicas necesitaban de un determinado tipo de datos muy limpio, muy ordenado. Las técnicas que se utilizan para trabajar con datos masivos parten de otros supuestos. En realidad parten de tres supuestos básicos que están muy vinculados a la ciencia computacional, que son el paralelismo, la iteración y la adaptación. ¿Qué significa esto? Que es muy probable que cuando nosotros hacemos una solución computacional para poder abordar esos datos, lo primero que tratamos de encontrar, y suponemos que existe porque es el patrón que estamos suponiendo de la realidad, es que en general existen pequeñas unidades que se replican y que tienen la particularidad de que en algunas de esas unidades la interacción con el entorno o la interacción entre sí puede ser eficiente y en otras no. Pero que además generan la eficiencia o generan la capacidad de poder mantenerse en el tiempo o transformarse de una determinada manera, de acuerdo a un patrón inicial, e iterando, o sea, interactuando de manera sucesiva a lo largo del tiempo. ¿Y eso qué les permite? Le permite, desde el punto de vista de la distribución y de la eficiencia de tener muchas unidades pequeñas, el paralelismo, y de la iteración a lo largo del tiempo, les permite adaptarse y permanecer, ser identificables, ser diferenciables, etcétera, etcétera. Todo lo que hacemos normalmente en cada teoría, por más sofisticada que utilicemos en geografía. Obviamente que no es un inventario, porque el inventario
es la expresión más palpable de la aplicación de conceptos y teorías a la realidad. Acá no hay inventario, acá hay simplemente la utilización de otras técnicas, que son las técnicas computacionales, para poder abordar la realidad geográfica en su totalidad, no parcialmente. ¿Okay? Abordar en su totalidad, asumiendo que en realidad la suma es más que las partes. O sea, que la totalidad es más que la suma de las partes. Que los lugares son más que la suma de sus partes, que es algo que siempre nosotros nos encontramos como geógrafos. Los lugares son más que un objeto, son relaciones entre objetos, están diferenciados, pero implican distintos lugares, a distintas escalas, de manera contigua, condicionados contiguamente y condicionados en la continuidad. Todo eso que siempre nos preocupó, porque es muy complejo, hoy día podemos abordarlo técnicamente, sin perder información y comprenderlo técnicamente. ¿Utilizando qué? Utilizando las ciencias computacionales, utilizando el paradigma computacional. ¿Y qué más? La disponibilidad de infraestructura geográfica, perdón, de datos geográficos y la disponibilidad técnica de capacidad computacional de alto rendimiento para poder procesarlo y para poder analizarlo. Y obviamente que eso va en crecimiento, no va hacia atrás, eso va aumentando. Y a medida que aumentamos en nuestra capacidad de abordar la realidad, cada vez sabemos más y cada vez tenemos más necesidad de teoría. Lo que, vuelvo a repetir, esto es lo contrario de un inventario. El inventario es un pobre resultado de una teoría parcial, de un conjunto de conceptos que suponían que había lugares, que había geografía, y que tratábamos de conceptualizar esa geografía. Esto es diferente. Sabemos que está la geografía, la podemos encontrar, la podemos procesar en cualquier escala, en cualquier dimensión, y podemos pensarla, y podemos conceptualizarla, pero después. Por supuesto que en algún punto parece ser un empirismo. Parece ser un empirismo, pero en realidad no lo es. Es simplemente adecuarse a las nuevas condiciones tecnológicas, a la nueva disponibilidad de datos, a la forma en la cual está distribuida esa disponibilidad de datos, y utilizar algo que nuestros propios alumnos tienen, que son nativos digitales, que tienen capacidad para poder abordarlo mucho más que nosotros, que lo entienden intuitivamente. Simplemente ayudarlos a progresar en ese entendimiento intuitivo de nativos digitales. Obviamente no es un inventario, es exactamente lo contrario. Bueno, acá nos llega de Fabio Bettioli Contel un par de preguntas. ¿Querés que te diga las tres juntas y cualquier cosa me avisás si necesitas que te repita alguna? La primera, ¿cómo pensar con tanto optimismo en esta enorme cantidad de datos que se producen en la sociedad contemporánea si el uso efectivo de los mismos lo hacen principalmente las empresas oligopólicas, las llamadas Big Tech, para sus intereses corporativos? ¿Cómo hacer un uso popular y democrático de este mar de datos si las organizaciones que tienen los recursos técnicos para miniarlos y utilizarlos son las grandes empresas? ¿No hicimos juicios demasiado optimistas, juicios de valor demasiado optimistas, semejantes en el tiempo a la ascensión de lo que fue la geografía cuantitativa en la década del 60? No, si me permite, hay dos errores. ¿Tá? El primer error es, no hay optimismo en lo que yo digo. Hay realismo. No es un problema de que lo hagamos o no lo hagamos nosotros. Si lo están haciendo las grandes empresas oligopólicas, no te equivoques. Wikileaks no lo hizo ninguna empresa oligopólica, lo puede hacer cualquiera. ¿Okay? Hay montones de empresas que no son oligopólicas y montones de grupos y montones de centros de investigación que están haciendo lo mismo que hacen las grandes empresas oligopólicas y las están poniendo, en muchos casos, en una situación muy complicada. Y por supuesto, si el problema es luchar contra esto, la única forma de luchar contra esto es saber hacerlo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que saber hacerlo. Tenemos que poder hacerlo porque todo el mundo lo hace. No podemos ir para atrás, no podemos negarlo. Podemos hacer una interpretación política sobre si estuvo bien o estuvo mal, pero esa es la realidad en la que nos encontramos.
y tenemos que tener la responsabilidad política de saber cómo abordarla, no entrar a discutir si en realidad está bien o está mal. Por supuesto que podemos llegar a la conclusión que estuvo mal, y si queremos cambiarlo, tenemos que saber cómo cambiarlo, y para saber cómo cambiarlo tenemos que conocer, tenemos que poder transformarlo, y tenemos que entrar ahí, entre comillas. Eso por un lado. ¿Cuál es la diferencia con la geografía cuantitativa? Que era una discusión epistemológica, en el fondo, y tenía que ver con una opción de geografías. Yo no estoy planteando ninguna opción de geografías. De ninguna manera, esto excede a la geografía. Lo único que estoy diciendo es que las preocupaciones de los geógrafos humanistas sobre la posibilidad del desarrollo de una geografía de la percepción que tenga en cuenta aspectos particularísticos de los lugares en función de las percepciones de los individuos que los habitan y los reconocen como tales, pueden ayudarnos a conocer el comportamiento y los problemas de ciertos lugares, como puede ser, por ejemplo, un ámbito marginal visto desde aquellos que lo habitan, y no solamente trabajándolo desde aceptar que eso es posible, sino en poder identificar dónde se encuentra el problema, qué características tiene, dónde puede reproducirse lo mismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de hacerlo. No es un problema de optimismo. Ya está acá. No es que tiene el optimismo. Yo no sé si va a ser bueno o malo. Lo único que estoy diciendo es que hoy este es el tren del desarrollo científico. Desde una perspectiva humanista, desde una perspectiva radical, desde una perspectiva analítica o de la que ustedes tengan. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender computación, lo cual es obvio. ¿Tá? Tenemos que utilizar la computación, no tenemos que enseñar estadística. Tenemos que enseñar estadística computacional. No tenemos que enseñar estadística explicando teoría estadística. Tenemos que resolver problemas utilizando geocomputación y luego, en todo caso, llegar a las conclusiones sobre cuál es la razón de la utilización de ciertas técnicas. Tenemos que poder resolver problemas, plantear problemas y poder reflexionar teóricamente sobre ellos de manera iterativa. Eso es, en realidad, la geografía contemporánea. No sé si es nueva, no sé si es vieja. Es geografía contemporánea y, por supuesto, que podemos tener distintas perspectivas y distintos tipos de compromisos políticos. Aún haciendo uso de lo que estoy planteando o no haciéndolo. Sí, hay otra consulta que tal vez está íntimamente relacionada con esto último que estuviste planteando, Marcelo, sobre, que es una cuestión más de tipo epistemológica, sobre la relación entre el método, la estrategia metodológica y las teorías. Históricamente, al menos en geografía, siempre se partió de algún cierto tipo de supuesto de un nexo de tipo esencial entre método y algún tipo de perspectiva teórica. No sé, que el método regional sí o sí iba de la mano con la perspectiva regionalista en la geografía, o que la utilización de cualquier tipo de estrategia metodológica cuantitativa iba de la mano necesariamente con una perspectiva de tipo neopositivista, o la utilización de algún método cualitativo etnográfico, eso iba de la mano de una perspectiva o bien humanista o algún tipo de perspectiva crítica dentro de la geografía. Esto, en este contexto, pensando en una ciencia de datos espacial, ¿vos lo relacionás con necesariamente, o podés poner en discusión esto del vínculo entre la estrategia metodológica con alguna perspectiva de tipo teórica? La relación entre método y perspectiva teórica es algo muy propio de las ciencias fáctico-sociales. En el campo de las ciencias fáctico-naturales no hay este tipo de discusiones. Puede ser que tenga cierta especificidad las ciencias fáctico-sociales. Hay una especificidad de fondo, y es que las ciencias fáctico-sociales trabajan sobre datos complejos, datos que tienen sentido, datos que involucran el sentido de esos datos, la conciencia de sí sobre los datos y la producción de esos datos
desde una perspectiva realista y de su existencia. Claro que son complejos. Lo único que estoy diciendo es que todos los problemas que históricamente se le han presentado, o la mayor parte de los problemas que históricamente se le han presentado a las ciencias fáctico-sociales y a las humanidades, para poder abordar con los estándares científicos del momento en el cual reflexionaban, o sea, con las pretensiones científicas vinculadas al conocimiento, a la causalidad, a la predicción, y frente a las cuales, de manera totalmente legítima, muchas veces las ciencias sociales se planteaban que no era factible hacerlo, que sin embargo era factible aproximarse desde otras formas de conocimiento, hoy día no invalida todo esto. Lo único es que permite integrarlo. Lo que estoy diciendo es que cuando un geógrafo que utilizaba una técnica etnográfica planteaba la dificultad de poder identificar, por ejemplo, determinado tipo de comportamiento actitudinal en cuanto a la fisonomía y la posición del cuerpo, en determinado tipo de grupo que se ubicaba en un contexto geográfico X y que no podía ser asimilado con otro, y que esto solamente podía entenderse empáticamente a través de la presencia en el lugar, etcétera, y el conocimiento y la vivencia y otros aspectos etnográficos, estoy diciendo que todos los datos que están involucrados en esa relación hoy día pueden incorporarse para poder predecir esa situación, para poder encontrar un conjunto de cosas que no estaban ahí, que sin embargo están impactando o están implicando aquello sobre lo que se habla. ¿Y por qué? Porque toda esa complejidad, lo pongo entre comillas, hoy día, sobre todo en el campo de los objetos geográficos, espaciales, hoy día es abordable en la complejidad misma. Y tenemos herramientas técnicas, o sea, tenemos equipamiento técnico, desarrollo tecnológico para poder hacerlo. Y este mismo desarrollo tecnológico permite pensar también tecnológicamente, desde la computación, la posibilidad de entender estos fenómenos. Y quiero decir, uno no podría entender cómo funciona una tormenta si no tuviera formas de simular ese comportamiento y de predecir su existencia. Eso no significa que en muchos casos sepamos por qué se producen, pero sepamos que están ahí, sabemos que están ahí, no dudamos que están ahí. Esto mismo puede suceder con un montón de aspectos que abordamos cualitativamente y que abordamos también cuantitativamente, si tenemos los datos, en geografía. Lo único que estoy planteando es que no es un debate sobre si hacerlo o no hacerlo. No es un debate ideológico. Estoy diciendo, es tan sencillo como decir, no podemos no enseñar a programar a nuestros alumnos. No podemos no enseñarles ciencias sociales computacionales a nuestros alumnos. No podemos no enseñarles a resolver un problema programándolo. No es un problema solo de la geografía. En el caso de la geografía, lo único que agrego es que siempre hemos tenido una preocupación mayor sobre nuestro abordaje de la realidad por la debilidad que ese abordaje tenía. Lo hemos resuelto de infinitas maneras. Algunas de esas son plantear distintas relaciones entre método y teoría, pero eso siempre ha sido parcial. Ninguna de esas relaciones entre método y teoría, que son aproximaciones parciales a la realidad geográfica, se invalidan si tenemos capacidad de abordar la realidad de manera poblacional, de abordar la realidad prediciendo la existencia de objetos, entidades y relaciones en esa realidad que quizás la teoría no podría ni siquiera imaginarse. Y luego reflexionar desde esa misma teoría y cambiar esa teoría y adaptar el método y hacer que ese método se enriquezca también. No hay una dicotomía, no hay una contradicción entre una cosa y la otra. Y en el fondo creo que tampoco es un problema de opción. No es una opción porque hoy existe una enorme comunidad variopinta, o sea, muy heterogénea, de investigadores, muchísimos de ellos comprometidos, de analistas, muchísimos de ellos comprometidos con distintos tipos de ideología, que trabajan sobre esto, se preocupan sobre esto, y piensan la geografía, sin ser geógrafos, en esta plataforma
de desarrollo tecnológico y de perspectiva global de conocimiento. A eso me estoy refiriendo. Sí, Marcelo, hay otra pregunta que nos llega de Tamara Sánchez Actis, y textual, la leo. ¿Cree usted que dentro del colectivo geográfico hay resistencia a lo que está proponiendo? Si no lo pensaran, no estaría dando la conferencia. Pero en el fondo, y no solamente en el fondo, sino aquí, en presencia, nunca dejé de ser geógrafo. Y básicamente nunca dejé de ser geógrafo porque siempre me preocuparon estas cuestiones geográficas. Por supuesto, en todos lados, y no solamente en el caso de la geografía, en todos lados hay muchas reticencias, mucha reacción frente a esto. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, en mi caso particular, en mi caso personal como viejo profesor, va en contra de la mayor parte de las cosas que yo he enseñado. Pero ¿qué pasa si lo que yo enseñaba y lo que yo decía es porque yo no tenía la posibilidad material, técnica, de acceder a los datos, de procesar esos datos, de analizar esos datos? ¿Cómo voy a pensar yo la ciencia? ¿Cómo voy a pensar la investigación si yo sé, lo digo en el pasado, que no hay posibilidad de acceder a esa información? Puedo hacer solamente filosofía, porque no puedo producir datos, no puedo analizarlos, no puedo acceder a la realidad, no puedo transformarla, porque no tengo condiciones objetivas de hacerlo. Y como yo siempre he sido realista, era imposible. Ahora, ¿qué pasa si de repente es posible? ¿Voy a seguir pensando lo mismo que pensaba antes? En mi caso particular, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque soy consecuente. Soy consecuente con lo que siempre pensé, y es que no puedo negar la realidad. Tengo que incorporarme a ella. Obviamente, seguramente transformarla, cambiarla, quizás ya no me queda tiempo, pero no negarla. Después, si hay resistencia, bueno, eso lo dirá la historia, no lo voy a decir yo, y vuelvo a repetir, si no, no lo estaría planteando en este lugar después de tanto tiempo de no tener ningún tipo de participación en un encuentro geográfico. Yo ahora no estoy viendo más preguntas. Una consultita, digamos, ya que estamos en este medio, quizás tengo entendido que estás a cargo de una diplomatura en Big Data, y no sé si nos querés comentar cómo es la accesibilidad para poder estudiar. ¿Por qué lo digo? Porque en general, cuando uno se acerca a estos temas, es como que evidentemente hay que tener algún saber previo, especialmente en programación. Y eso muchas veces dificulta el acceso a ese conocimiento, o en general, digamos, muchas veces los cursos suelen tener digamos, un cierto nivel que dan por supuesto que algunos estudiantes ya saben, ya vienen con determinados saberes. Entonces, bueno, si nos querés explicar un poco de qué se trata, cómo... Ya, les voy a hacer, a mí no me gusta mucho hacer propaganda, pero les voy a contar, porque hay otras opciones también, además de nosotros. Les voy a contar qué significa esto. Hace varios años atrás, con un colega no geógrafo, que en realidad de origen es licenciado en computación y que hizo una maestría en análisis digital de datos espaciales, pensamos cómo podíamos enseñar esto que estoy planteando ahora, que estuve planteando en la conferencia, cómo podíamos enseñar la posibilidad de acceder lo más rápidamente posible, de manera progresiva, al análisis de datos complejos espaciales, por ponerle un nombre. Y cómo podíamos utilizar eso para hacer una aproximación territorial, una estrategia de gestión territorial o un análisis territorial inteligente, en el sentido de hacer inteligible a través de los datos y el procesamiento de esos datos y la predicción a partir de este tipo de herramientas digitales de objetos geográficos, y mejorar nuestra capacidad de gestión territorial o de intervención territorial. A eso lo llamamos inteligencia territorial, pero simplemente por vincular ambas cuestiones, más allá de si es el mejor o el peor nombre, podría ser inteligencia geográfica de datos espaciales o otro tipo de cosas. Pero nuestra idea de fondo era que no era necesario tener una formación previa. Iban a poder aprenderla a partir de la resolución de problemas.
¿Y qué es lo que hicimos? Y hemos tenido bastante éxito en los últimos años. Luego, dentro de este equipo, se incorporó Cristian, y con Cristian le dimos una vuelta más geográfica todavía, en el sentido de preocuparnos de poder expresar esto más en términos de la propia tradición geográfica que lo que estoy diciendo en esta conferencia. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos básicamente es, primero, enseñarles a acceder a datos distribuidos, o sea, básicamente scrapear datos. Además de scrapear datos, le hacemos una primera aproximación a un tipo de lenguaje y de aplicaciones que es transversal a las ciencias sociales, como es R, y que tiene un conjunto de aplicaciones espaciales. ¿Por qué R? Y no Python. Bueno, porque R es más generalizable, permite un primer ingreso, y además no solamente nos permite visualizar datos, nos permite hacer análisis estadístico, trabajar con redes neuronales o cualquier otro tipo de técnica que quieran, autómata digital, lo que ustedes tengan ganas. Les enseñamos en paralelo R usándolo. Luego, ¿qué hacemos? Abordamos las aplicaciones espaciales que hay en R. ¿Cómo? Usándolas. Cuando llegan las preguntas teóricas, llegan después de haberlo usado y haber visto la potencialidad. Y cómo ellos mismos, los alumnos, capturaron datos que estaban disponibles y los usaron a través de ejemplos para poder obtener respuestas geográficas a problemas geográficos que se les plantean. Luego, cuando queremos abordar un paso más, no damos, bueno, ahora tienen que saber algo de estadística. Damos estadística computacional. ¿Por qué? Porque les enseñamos a programar, no a cómo se calcula la media, sino cómo uno programa utilizando una media para poder resolver un problema. Y así sucesivamente. También entramos en aspectos mucho más detallados de lo que antes era análisis espacial y hoy día no es análisis espacial, sino que en realidad son aplicaciones espaciales a problemas de datos complejos o Big Data, utilizando técnicas digitales. Y finalmente también trabajamos específicamente en aplicaciones espaciales de inteligencia artificial. Y luego, por una cuestión de a dónde orientamos esta diplomatura, tenemos la posibilidad de mostrarles cómo esto se incorpora a la gestión pública, a la gestión territorial en particular, en la resolución de problemas dentro de problemas de gestión pública, que también pueden ampliarse a gestión privada. Vuelvo a repetir, la idea era que no había necesidad de una formación adicional. ¿Y qué dos grupos de personas nos aparecieron de alumnos, ¿no? Un conjunto de personas con una importante formación en ciencias sociales y una importante formación en geografía, teórica, conceptual, y otro grupo de personas con una muy fuerte formación técnica en computación, en estadística, y ninguna formación en ciencias sociales. Esto provocaba la presencia de dos grupos contrarios, distintos, con problemas casi opuestos, y teníamos que integrarlos, y ahí se producía la riqueza del curso. Aquellos que tenían mucha facilidad para las herramientas, pero no entendían para qué se estaban usando, qué conceptos se estaban utilizando, y qué problemas se podían resolver. Y los que iban mucho más allá y querían resolver y veían los problemas y utilizaban conceptos, pero no sabían cómo hacer para resolver el problema. Ese es el desafío. Y ese, en mi opinión, es el desafío de cualquier modernización de una carrera de geografía o de un posgrado de geografía. En cualquier caso. Esto que planteamos en este momento con Cristian y lo estamos llevando adelante es simplemente una colaboración con el desarrollo de la disciplina geográfica en general desde esta perspectiva. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Voy a leer solamente un mensaje que nos llega a través de Alicia Mabel Ross. Ella lo que dice es que hay que actualizarse, ayornarse, cuesta, pero la realidad es cambiante, y nos manda saludos desde la cálida Formosa. Así que... Marcelo, muchas gracias también por todos los que están participando en esta presentación, aquí también con Paola y la profesora Ainhoa Elías de Castro. Bueno, les mandamos a todos un afectuoso saludo. Muchísimas gracias. Y decirles a todos que pueden verla por YouTube, porque bueno, va a estar disponible después para que puedan acceder a este tópico.
Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Y nada, no te saludé,